Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Sinderesis TV, un portal con una mirada geopolítica con respeto para todos los usuarios. Estamos hoy en un programa bien interesante con el licenciado Solís Pérez y su servidor Daniel Padovani, donde hablaremos de la temática que es relevante, que es inevitable que no lo veamos a través de los medios de televisión, de los medios digitales, que es el conflicto que existe entre Rusia, Ucrania, incluido los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y China, aunque ustedes no lo crean. Y vamos a hablar de ese tema, lo vamos a desarrollar realmente que, a nuestro humilde entender, el verdadero enemigo oculto de los intereses norteamericanos y europeos es China. Ya desarrollaremos el tema a continuación como tal, y también es importante hablar del tema dentro de la geopolítica, cómo influye Venezuela en estos momentos, que puede ser un actor principalísimo en la jugada geopolítica, sobre todo por las sanciones que han sido sujeto el gobierno de Rusia en prácticamente todos los ámbitos, político, económico y estrictamente también el financiero. Las repercusiones y cómo parece mentira, a veces las desgracias de uno son las bondades para otro, y eso pudiera estar beneficiando a Venezuela, y ahí la jugada geopolítica, Venezuela tiene un papel preponderante, como también el hermano país de Irán también. En nuestro bien entender, lo que vamos a hablar un poco de la tripolaridad. Daniel, licenciado, ¿qué es la tripolaridad? Es, de nuestra percepción, por lo que hemos visto por años de análisis, es el mundo regido por tres grandes polos de poder: Estados Unidos, China y Rusia. No lo estamos colocando por orden de importancia porque todos tienen su importancia dentro de la geopolítica. Obviamente los Estados Unidos, licenciado, usted sabe la hegemonía que ha mantenido Estados Unidos a lo largo de más de un siglo, y principalmente con la caída de la URSS, prácticamente se convirtió en el único bloque unipolar. Pero lo que la gente no sabe, cuando hubo la caída de las Torres Gemelas, ese mismo día, que no tenía tanta relevancia dentro de la geopolítica mundial, China estaba ingresando a la Organización Mundial de Comercio. Eso es importante. Ya empezaba a actuar como actor importante que en escasos 20 años ha tomado preponderancia en el ámbito económico, militar y político, porque cuando habla China, habla por 1.400 millones de ciudadanos. Se dice rápido, pero es casi tres veces la cantidad de los habitantes de la Unión Europea. Entonces, es para tomar en consideración. China y Rusia, obviamente, un país de gran poderío militar, y usted lo sabe, de gran poderío militar, que maneja, algunos estudios dicen 3.000, 4.000, 5.000 ojivas. No importa la cantidad, porque igual esas cantidades prácticamente estaríamos garantizando la destrucción de toda la especie humana. Entonces, pero también es un país de gran desarrollo tecnológico militar. Usted lo ha comentado en nuestro programa, yo también lo he reforzado, sobre las armas hipersónicas, que los mismos centros pensantes reconocen, norteamericanos, que Rusia se adelantó una década en tecnología militar. Entonces, hay que tomarlo en consideración. ¿Qué podemos ver, licenciado? No sé qué opina usted. Esta medida que hace los Estados Unidos con la Unión Europea de hacer como un cerco financiero, económico, en la cual lamentablemente, por eso que hablamos de tripolaridad, porque ahí prácticamente Europa no juega. Europa es un actor de poca relevancia, sometido a los intereses norteamericanos, con todo y que es en detrimento de su región y de su ciudadanía, lastimosamente. ¿Por qué lo decimos? Sabemos desde el punto de vista geográfico que buscaba Estados Unidos: a toda costa cortar que Rusia sea el suministrador o el proveedor de energía, gas, petróleo natural desde el punto de vista geográfico a toda Europa del Este, comenzando desde Alemania por el Nord Stream 2. Lograron su cometido, paran, convencen a Olaf Scholz, primer ministro alemán, cortan el suministro, y hay una serie de acciones económicas que quieren perjudicar a Rusia, pero hay un detalle que nos estamos dando cuenta, licenciado, que cuando tú ves y buscas el análisis que Rusia surte el 56% de la energía de Alemania y el 47-48% de la energía de toda Europa, estamos hablando que es una afectación global. Ya se están viendo las subidas, las alzas desmedidas. Ha subido el precio del gas 8 veces
a, a la fecha de comenzó la pandemia. El kilowatt está subiendo a $500 el kilowatt de energía. El precio de la gasolina, bueno, lo sabemos. Más adelante te abordará el tema de los Estados Unidos, que bueno, eso está generando una espiral increíble para tomar consideración. Entonces, nuestro humilde entender, creo que esa medida de acosar a Rusia, construyendo una narrativa con el apoyo del mainstream media, entiéndase mainstream media, todo el conglomerado mediático, televisiones convencionales, medios digitales, el famoso GAFAT o GAFAN, que ustedes saben que es Google, Apple, Facebook, Microsoft, Twitter, que tienen gran relevancia, tienen gran preponderancia en esta guerra comunicacional. Hay una narrativa que quieren construir, una narrativa unipolar. Rusia malo, pobrecito Ucrania. Es más, uno como ciudadano hemos intentado acceder a otras fuentes de noticias, llámese RT, Sputnik, y sencillamente dicen, no, ha sido suspendido por no transmitir información precisa. Pero ¿qué es información precisa? Cada quien tiene su mirada, cada quien va a vender su imagen, pero nosotros tenemos que ser como investigadores y como ciudadanos de a pie, adentrarnos en el saber real, la información sensata, coherente, y nosotros aquí aportamos un granito de arena para abrir las mentes y generar criterio a la hora que ustedes eleven un debate de altura. ¿Usted considera, licenciado, la postura de Estados Unidos que es acertada, no es acertada, que es maniquea o es maquiavélica? Bueno, muchas gracias, licenciado. Para que me permita, pues, digamos, dar una opinión, que es una opinión de un ciudadano común, sobre la problemática que hay ahorita a nivel mundial, que es bastante, digamos que la estamos sufriendo todos los seres humanos, porque ya usted lo dijo, las naciones que están involucradas, cada una de ellas tienen una cantidad inmensa, ¿verdad?, de armas atómicas, armas nucleares, cohetes hipersónicos. Imagínense ustedes, un cohete hipersónico que tiene una velocidad de 5 veces la velocidad del sonido. Imagínense la velocidad que lleva eso. Entonces, es una de las cosas que uno, la pregunta es, ¿uno debe ser neutral? No, nadie es neutral. Pero para la información se debe ser objetivo, independientemente de la neutralidad, digamos, el corazoncito que usted tenga. ¿Qué quiere decir la objetividad? Bueno, quiere decir que debe de hacerse un estudio minucioso de la información, y eso no está sucediendo hoy en día. Hoy en día lo que hay es una guerra de desinformación que en este momento muchos de los que estamos en la parte de América, vamos a decirlo así, que es una parte bastante fuerte, estamos desinformados, porque no sabemos, a ciencia cierta nadie sabe lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Incluso no lo digo yo, lo han dicho expertos en la materia a través de la medición de las redes sociales. Porque se dice que hay fake news, que hay falsas noticias, que hay noticias falsas y una serie de cosas que indudablemente afectan la percepción y el conocimiento que está sucediendo digamos, en Ucrania. Entonces, lo más importante es ser objetivo, que es lo que se busca para que el ciudadano esté realmente entendido o informado de una manera objetiva sobre lo que está sucediendo. Cuando yo digo que no se debe ser subjetivo, es que uno, si está haciendo un análisis crítico, no debe dejarse influenciar por noticias que uno no conoce a ciencia cierta su origen. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Por ejemplo, debemos estudiar muchas veces lo que las propias naciones, cada una de ellas, tienen establecida a través de sus informaciones, digamos, oficiales. Y a través digamos, de personas que han manejado informaciones cuando les ha tocado ser asesores de seguridad nacional, como el caso de Brzezinski, que tiene un libro verdaderamente importante que se llama Sobre el tablero mundial, la geopolítica. Y entonces ahí se ve claramente cuál es precisamente el objetivo que tienen los Estados Unidos sobre el mundo. Eso hay que revisarlo. También lo que este señor muy célebre, que tuvo que ver mucho con el Plan Cóndor en América, Henry Kissinger, que maneja toda una información y tiene libros incluso que hablan claramente de su esquema de geopolítica. Eso hay que revisarlo también.
Eso tiene que ser estudiado. Entonces, esa es una de las cosas que se debe hacer. Y ver que partiendo incluso de los mismos personas que han manejado, que tienen un dominio de la política de los Estados Unidos, hablan con una claridad meridiana sobre lo que acontece. Y nada más también ver todas las cosas que han acontecido en América, que es la parte que para nosotros nos interesa más. No quiere decir esto que no nos interese Ucrania, que no nos interese Rusia, pero que la amenaza, en el caso, por ejemplo, de nosotros de Venezuela, ha sido que la hemos vivido en carne propia. Usted y yo y todos los venezolanos que estamos acá. ¿Por qué? Porque para poder llenar la gasolina necesitamos pues tener o teníamos, ya eso poco a poco ha pasado, 4, 5 horas, 6 horas y hasta 10 horas ahí haciendo cola. Incluso hubo mucha gente que se murió a raíz de toda una serie de ataques psicológicos que hubo. Entonces, justamente eso es una violación de los derechos humanos, de los seres humanos normales, comunes y corrientes. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se persigue es el objetivo. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, que consideramos que hemos hecho algunos estudios y que estamos permanentemente haciendo investigaciones objetivas, ver las amenazas de cada uno de esos países. ¿Cuál es la amenaza que tiene Ucrania? ¿Cuál es la amenaza que tiene Rusia? ¿Y quiénes son los países que indudablemente de alguna manera se van a beneficiar de eso? Claramente, porque si no le compran la energía a Rusia, que es su principal proveedor, bueno, se la van a comprar más cara a los Estados Unidos. Parte de ella se la van a comprar, como por ejemplo lo que está sucediendo con el gas licuado. Y ahí se ve claramente quién tiene precisamente en este momento una ventaja teórica, vamos a decirlo, no teórica, una ventaja real, pero que indudablemente esas son las cosas que hay que revisar. Entonces, claro, y el caso de China, pues, que también China está y claramente ha sucedido con las serias agresiones que han habido a lo largo de los 50, 60, 70 años desde el término de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a ir más allá, vamos a irnos nada más a ese espacio que son alrededor de 70 y pico de años. Y vamos a ver que quiénes han, cuál es el país que ha sido el principal agresor en esa materia de interferencia, de injerencia de tipo militar y de tipo político. Entonces son la serie de situaciones, la serie de estudios que hay que hacer. Y sabemos que la geopolítica está basada precisamente en el interés, ¿verdad?, de cada nación y su hegemonía sobre otras naciones. Y justamente no voy a hablar del maniqueísmo de que si es malo o bueno los Estados Unidos o es malo o bueno los rusos, sino que cada quien está manejando sus intereses. Y tenemos que ver cuáles son las amenazas que están sobre Rusia y cuáles son las amenazas que están precisamente sobre Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros los ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, tener una conciencia clara de lo que está sucediendo y abogar por la paz. Abogar por la paz, porque la guerra que nosotros tenemos es una guerra de tipo de información y además una guerra cognitiva que va a ser explicada en otros programas. Le dejo la Sí, no, correcto, muy, muy importante. Toda esa dinámica de opiniones que expresa el licenciado van muy acorde con la línea de pensamiento que hemos desarrollado en Neresis TV. Lo de Rusia y Ucrania hay que verlo en dos perspectivas. Hay que hacer un pequeño raconto histórico de Rusia y Ucrania. Recuérdense que hace 20, 25 años Ucrania pertenecía como un estado, era parte del territorio de la extinta Unión Soviética, ¿verdad? Entonces Ucrania vive dos realidades. Hay una población de 43, 44 millones de ucranianos, pero en la cual hay un porcentaje entre 8 y 10 millones que son de ascendencia y son de origen ruso, como tal, que es la parte sur de Lugansk, Donetsk, en la zona de Donbass. Es una realidad. Entonces, hay dos visiones, una con una mirada atlantista, pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Después del golpe de Estado en 2014 de Viktor Yanukovych, que le hacen aquella revolución de colores, en la cual Victoria Nuland, la actual embajadora de Ucrania, que acaba de reconocer ahorita de forma espeluznante para nosotros los ciudadanos de a pie, que hay una cantidad de laboratorios de bioterror instalados en Ucrania, pero que ella estaba preocupada porque los rusos se hicieran a cargo de ellos, cuando realmente el gran problema es que ¿quién autorizó el desarrollo de esa tecnología de bioterror para el concepto de estas guerras biológicas que son de vieja data, como tal? Entonces es importante tener eso claro. Derrocan a Viktor Yanukovych, que era una mirada prorrusa,
montan al señor Poroshenko, que era el rey del chocolate en Ucrania, un gobierno que no tuvo mayor asidero, solamente lograron el famoso acuerdo de Minsk, que se celebra en Bielorrusia con Lukashenko, en la cual hubo un acuerdo aparentemente entre las partes, en la cual hubo un cese de violencia, se volvieron a respetar los territorios, pero que nos han demostrado los hechos es que Ucrania no ha honrado el compromiso. Y ha habido una matanza, suena un poco grotesco, pero es así, no se puede decir conflicto, de repente es para edulcorar los conflictos. Ha habido una masacre en la zona de Lugansk y Donetsk de casi 15.000 ciudadanos ucranianos, donde hay una cacería de aquel que hable ruso, ciudadanos rusos, a través del gobierno ucraniano, que es un Estado, en nuestro humilde entender, fuera del marco de la ley, porque no se concibe que si se había eliminado la amenaza nazi de Europa, esté incorporado en las Fuerzas Armadas de Ucrania un batallón neonazi, donde pueden visualizarlo, no nos crean a nosotros. Googleen, busquen en las redes, busquen Batallón Azov, y lo van a ver que está incorporado en la Guardia Republicana de Ucrania, donde tienen un líder ideológico con un pasado tenebroso, Stefan Bandera. Ustedes lo saben. Colaborador de los alemanes para atacar a la extinta Unión Soviética de aquel entonces. Es una ideología realmente neofascista, donde tienen hasta incluso banderas con la esvástica y levantan la mano como al estilo Heil Hitler, imagínense. ¿Ese es el gobierno que está gobernando en Ucrania? Eso es peligroso. Y no veo que los medios emiten el concepto que deben dar, que eso es nazismo, fascismo del más puro, el fascismo inoculado desde la época de Benito Mussolini. Entonces hay que tomar en consideración. Y no lo vemos en los medios. Vemos como una complicidad del mainstream media, de todo el engranado mediático. Pobrecitos los ucranianos, qué malos son los rusos. Y no en el contexto que cuando cae la Unión Soviética, el licenciado lo sabe porque ha sido un estudioso de la materia, en el Pacto de Varsovia hubo un acuerdo verbal donde se comprometió la OTAN a no seguir avanzando en su esfera de influencia de poder cercando a Rusia, porque bueno, se había logrado el cometido. Ya la Unión Soviética había desaparecido y se habían desmembrado entre 2 y 13 naciones. Básicamente han omitido eso y al pasar de 20 años han ido acercándose a las líneas rojas del área de influencia de Rusia. Y como decía el licenciado, ellos velan por sus intereses y sus intereses se ven amenazados sencillamente porque van a colocar, si aceptan a Ucrania como miembro de la OTAN, van a colocar armamento militar misilístico a 5 a 10 minutos de la capital de Rusia, y para los rusos eso es una amenaza, y más ellos sabiendo que ellos tienen poderío militar. Entonces, bueno, viene más de 15 años. Hay un video muy emblemático, licenciado, seguramente usted lo vio, de un diputado alemán que le dice prácticamente en su rostro, en su cara, con contundencia argumentativa a la máxima autoridad alemana, Olaf Scholz, le expresa: ustedes son los culpables, ustedes son culpables. Putin tiene 15 años solicitando que vamos a hacer una arquitectura de defensa para todos y han hecho caso omiso como tal. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Y el gobierno de Zelensky, nuestro humilde entender, licenciado, considero que es una persona que no ha estado a la altura, pareciera que actuara bajo los intereses norteamericanos de la Unión Europea. También recordemos que Hunter Biden fue altísimo directivo de la empresa gasífera y de energía de Ucrania antes de la llegada del papá, pero bueno, ¿sabes? El hijo renunció para que no apareciera, pero sabemos que ya eso ya se venía trabajando. Entonces eso es para cavilar profundamente. No sé si usted quiere aclarar algo adicional. No, lo que quiero decir es que precisamente con el problema que hay de la energía, ahí se ve claramente que la visita que hicieron los representantes de la Casa Blanca apunta pues hacia una sola cosa, pues, digamos, dentro de las otras solicitudes que supuestamente en secreto se han hecho. Aquí lo que estamos es divagando, nadie tiene una realidad de la información de lo que sucedió allí, pues en la visita que le hicieron al presidente Nicolás Maduro. Ellos, la gente que está allí y la gente que maneja la información son los que saben cuál es la situación sobre eso, que por cierto no invitaron al representante interino de Venezuela ante los Estados Unidos. Sí, no, creo que no fue invitado. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener clara pues, en esa situación, pues, de que hay una geopolítica y Venezuela está jugando, como siempre, un papel, digamos, de importancia. Pero ahí es donde yo digo que el juego geopolítico tiene que ser
bastante, digamos, concienzudo, minucioso, y que el juego en realidad debe ser para el beneficio de todos los venezolanos, porque realmente las sanciones han hecho un daño tremendo en el país. Y ya vemos pues precisamente cómo la economía poco a poco se va levantando, pero que el deterioro ha sido grande e indudablemente afecta directamente a los ciudadanos, a los venezolanos, a todos, independientemente de su ideología, respetada, que debe ser respetada. Entonces, y la China, por cierto, que la China indudablemente tiene que estar casado, tiene que jugar obligatorio con Rusia, porque cuando vea las bardas de tu vecino arder, ¿verdad? Pon las tuyas en remojo. Entonces, justamente esa jugada es una jugada geopolítica que está haciendo los Estados Unidos con un ajedrez bien equilibrado. Por eso es que se justifica la salida pues, de Afganistán para recoger y hacer toda una serie de maniobras de tipo militares y poder buscar un equilibrio, digamos, donde cada quien mantenga sus intereses y cada quien defienda pues lo que se considera que es su pertenencia. Que creo yo es una de las cosas que se está buscando precisamente en este juego de ajedrez de la tripolaridad. El respeto a cada quien en su, digamos, hegemonía o en su dominancia regional. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. O como muy acertado lo que dice el licenciado, o en su esfera de influencia. Cuando hablamos del concepto de la tripolaridad, lo de Venezuela dice es muy determinante. La gente no sabe, la gente que de repente por falta de información o porque cree que utiliza los medios convencionales está informado y no se da cuenta que eso sencillamente es propaganda política, noticiosa, no saben que Venezuela tiene más de 500 sanciones. Acaban de actualizar el decreto que Venezuela es una amenaza inusual a los intereses de los Estados Unidos, algo al lado de los cabellos, porque nosotros no somos potencia, no tenemos poderío militar para enfrentar a la nación más poderosa del planeta. Lo acaban de ratificar. Entonces hay que ver cómo se juega esa geopolítica. Hay informaciones, como dice el licenciado, no podemos dar fe de que los estadounidenses venían con un ímpetu, bueno, corten relaciones con Rusia, déjenla abandonada y obviamente Venezuela está jugando ahí con estrategia de geopolítica y en la cual el presidente pareciera proyectar una imagen de estadista, en la cual se preocupa que si siguen con ese asedio a Rusia pudieran desatar una tercera guerra mundial por un elemento importante, manejan ojivas nucleares. Así de simple. Destrucción mutuamente asegurada. Totalmente, la destrucción mutuamente asegurada, como lo dicen los grandes pensadores de geopolítica a nivel mundial, llámese Jalife, llámese Baños, entre otros. Entonces, es para tomar consideración. Venezuela, ustedes sabían también en este juego de geopolítica que Rusia acaban de imponer sanciones, la Unión Europea y Estados Unidos, de 5.400 sanciones a Rusia en todos los ámbitos, económico, político y social, prácticamente es un asedio. Pero lo que no entienden es que los rusos tienen preponderancia, usted lo sabe, licenciado, la importancia que tiene Rusia en el marco es el gran proveedor de trigo del mundo. Es el segundo proveedor de palladium en el mundo. Daniel, ¿qué es palladium? Palladium es un mineral que desarrollan lo que se llama ahorita, lo que utilizan nuestros teléfonos, las computadoras, los semiconductores. Y ustedes sabían que Rusia tiene más de 6.900 toneladas de palladium. Vean las repercusiones si me sancionan. El poder de maniobra que manejan los rusos, los primeros en trigo, los primeros en energía, el 48% en Europa, el 56% de energía a Alemania, que es el motor de Europa. Veamos que estas medidas más bien están como que llevando, no se están dando cuenta que va a afectar a toda su ciudadanía en Europa, que son más de 500 millones de habitantes de la Unión Europea, de las 27 naciones incorporadas. Eso es para tomar en consideración. Ustedes sabían que Finlandia, la Cámara de Comercio de Finlandia, en su reunión reciente, pueden buscarlo, pueden googlearlo, acaba de indicar que las sanciones que pretende hacer la Unión Europea contra Rusia a su país tendrá una afectación del 90% de la economía. De la economía, prácticamente una devastación. Y de los cuales ese 90%, un 22% del empresariado finlandés prácticamente trabaja al 100% de dependencia rusa. Peligroso. Con todo y que quieren cercar a Rusia, no hay países que puedan suplir toda esa energía que pueda cubrir Europa.
no lo hay, ni siquiera los Estados Unidos en su totalidad. Entonces, vean cómo es el juego. Estamos aquí en presencia de un nuevo ordenamiento mundial con medidas un poco ortodoxas. Las guerras ya no es tanto en el campo del terreno, sino es en el ámbito financiero, noticioso. El ataque de la guerra cognitiva, como decía el licenciado, que es la última frontera como tal, es un reseteo, es hacernos pensar en un mensaje noticioso de una unipolaridad, cuando hay varias verdades y debemos nosotros juzgar, y nosotros como ciudadanos de pie ofrecemos herramientas para que usted como ciudadano maneje un criterio con mayor solidez y no pretendan que porque se lo dijo RT o se lo dijo CNN o NT24 o de Fox News esté informado. Hay que ir al fondo, a ver la historia. Si no conocemos la historia, los precedentes, la historia de las naciones, no podemos tener una idea clara de lo que está aconteciendo en ese gran tablero mundial que salió en el libro de Zbigniew Brzezinski, que él decía que el corazón había que apoderarse de Eurasia. ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está China? El verdadero enemigo, como decía el licenciado. Por eso es que China y Rusia están hermanados, porque saben que Estados Unidos va al ataque. Ataco a Rusia, que es lo tecnológico, militar, para luego seguir con China. No es fácil. Es la segunda economía del planeta. El licenciado nos indicó en estos días también más de 140 acuerdos bilaterales con naciones en el mundo. En América, de 23 naciones, por lo menos 15 tienen convenios económicos. No es fácil la jugada. Es un tablero delicado, pero lo lamentable es que no queremos que se promueva la guerra. Somos militantes de la paz por naturaleza. Nosotros somos militantes de la paz y queremos que la paz reine, que la ONU, que pareciera que brilla por su ausencia, tenga un papel más determinante en fomentar la paz en el mundo. Y también los medios tienen que dejar un poco, los medios del mainstream media, la hipocresía en la cual dicen, pobrecito el ucraniano, y la Unión Europea extrañamente acaba de liberar por 1 o 2 años la migración libre de ucranianos. ¿Por qué será? Pero ¿por qué no de otras nacionalidades? Afganos, talibanes, palestinos, de Mali, sirios, yemeníes. ¿Por qué no lo hacen? Sencillamente, suena doloroso decirlo, por su complexión de piel, porque los ucranianos son catires, ojos azules, ojos verdes, y bueno, desde su concepto de raza, son bienvenidos, son agraciados físicamente. Entonces están mostrando una discriminación para otras ciudadanías que también merecen la ciudadanía de esas naciones, que han sido esquilmadas por estas potencias, pero no, vamos a ayudar a los ucranianos porque son muy handsome, muy bien parecidos, catires, rubias, ojos azules, catires, en detrimento de otros ciudadanos, como que fueran ciudadanos de primera y de segunda. Eso considero que no debe ser. Y ha sido comentado por este poder mediático que quiere construir una narrativa unipolar. Es lo que yo podría contar. Si quieres contar algo adicional. No, muy bien. Sí. El pensamiento único. Bueno, muchas gracias, pues. Gracias por estar.